Este es el primer top, pero no es un top cualquiera, es el top de mis pelis preferidas de vampiros, así que espero que a algunas les guste. Pero no me malinterpreten, seguramente que me quedaron un montón de películas para otros tops. Eso sí, las que están en primer puesto no quiere decir que sean mejores que las que están en el puesto 10, es solamente un orden numérico adentro de este top magnífico. Comenzamos. Puesto 10. Nosferatu. Año 1938. En la ciudad de Wisburg viven felices el joven Hooter y su esposa Helen, hasta que el oscuro agente inmobiliario Nock decide enviar a Hooter a Transilvania para cerrar un negocio con el conde Orlok. Se trata de una venta de una finca que linda con la casa de Hooter. Una vez en el castillo, es recibido por el siniestro conde. Al día siguiente, Hooter amanece con 2 pequeñas marcas en el cuello, que interpreta como picaduras de mosquito. Una vez firmado el contrato, descubre que el conde es en realidad un vampiro. Al verle partir hacia su nuevo hogar, Hooter teme por la vida de Helen. Esta es la premisa de la película de vampiros por excelencia y una copia descarada de Drácula, pero no por ello menos buena, en pleno periodo del expresionismo alemán, dirigida por Murnau en 1922. Este fue mi primer contacto con el mundo vampírico y es la única que me ha asustado de verdad. De aquí en adelante ya iba preparado con estaca en mano. Puesto número 9. Abierto hasta el amanecer. Los hermanos Seth y Richard son 2 de los criminales más peligrosos de América. Andan huyendo en dirección a México, pues tanto el FBI como la policía de Texas le pisan los talones. Después de tomar como rehenes al predicador Fuller y sus 2 hijos, se dirigen a su destino en su caravana familiar. Tras pasar la frontera, todos pasarán la noche en un local de carretera llamado La Teta Enroscada. Esta parecería ser la sinopsis de una peli normal de acción, con estrellas como George Clooney, el mismísimo Tarantino o Harvey Keitel, pero creo, sin miedo a equivocarme, que tiene uno de los giros argumentales más locos y bestias del cine contemporáneo, ya que en ese bar de carretera nada es lo que parece y, como presagia el título, solo permanece abierto hasta el amanecer. Dentro del reparto cuenta con estrellas mexicanas de alto nivel como Salma Hayek o al técnico de efectos especiales Tom Savini, que es el encargado de la hemoglobina y la charcutería en forma de efectos prácticos más bestias de los 90. Un disfrute para los ojos y para echarte una risa con amigos. Dirigida, eso sí, con bastante tino por un afortunado Robert Rodríguez. Puesto número 8. Entrevista con el vampiro. Cuenta la historia del vampiro Lestat, que tiene el poder de convertir en chupasangre a quien desee. En el siglo XVIII, convierte a Louis, que habiendo pasado el tiempo, desea relatar su historia a un ávido e incrédulo periodista de San Francisco, ya que éste, como es de esperar, no cree ni una sola palabra del relato. Es para mí una de las más detalladas y profundas historias de vampiros, ya que gracias a ella se fue ampliando el imaginario colectivo con muchos más detalles y enriqueciendo el universo, porque representa lugares, costumbres diferentes, castas vampíricas y niveles de poder dentro de las mismas. La película va pasando en modo de flashback y flash forward la historia de Louis, que recorre poco más de 200 años, consiguiendo con ello una cantidad de escenarios ricos en detalles, épocas y lugares diferentes. Para aquellos que gusten de los vampiros tal cual, será de su agrado. Para los que busquen sangre, depresión y culpabilidad por la inmortalidad, también, ya que se desdobla en los 2 arquetipos vampíricos por excelencia, el que es una bestia y considera todo el resto menos alimentos o divertimentos, Lestat, o el que con cada almuerzo, por así decirlo, su mundo se viene abajo, ya que con él seguramente habrá quitado una vida, Louis. A medida que la trama va avanzando, se irán agregando a esta nuevos personajes a modo de compañeros de viaje, que no de vida de los protagonistas. Cuenta con uno de los repartos más potentes del cine contemporáneo, como Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas, Christian Slater, Kristen Dunst o Stephen Rea, quien repite con el director luego de su aclamada El juego de las lágrimas. La película fue dirigida y escrita por Neil Jordan con ayuda de la escritora de las novelas, Anna Rice. Más tarde, en su carrera, volvería al género vampírico con la también recomendable Byzantium. En su soundtrack cuenta con una versión de Simpatía por el demonio de los Rolling Stones, pero hecha por los Guns N' Roses. Puesto número 7. La danza de los vampiros. Un viejo profesor y su torpe y enamoradizo ayudante viajan a Transilvania para investigar a los vampiros. Cuando descubren que el conde von Krolok ha raptado a la hija del posadero donde se hospedan, deciden aceptar su inquietante invitación y visitar su castillo para rescatarla. Él y su ayudante entrarán en dicho castillo tras las huellas de Sara en búsqueda de respuestas científicas sobre el fenómeno de los no muertos. Con una puesta en escena bastante gótica y exagerada, y con unos efectos de velocidad de fotogramas a lo Benny Hill para determinadas escenas, es y será una de mis pelis favoritas de todos los tiempos, independientemente de que sea o no de vampiros, ya que de niño y no tanto, la pasaban una y otra vez por televisión abierta.
Película dirigida y escrita por Roman Polanski con toques de humor y cierto toque erótico, el director se reservó el papel del atolondrado ayudante y para el de su interés amoroso eligió a Sharon Tate. Puesto número 6. Drácula, de Francis Ford Coppola. Cuenta la historia de Vlad, que en plena guerra de conquista se entera de la muerte de su amada y ello la hace renegar de sus propias creencias y vender el alma al diablo. Un par de siglos más tarde, un joven abogado londinense viaja a un castillo perdido en el este de Europa, donde entablará conversación con un tal conde Drácula. Debajo de su enigmática presencia se esconde su verdadera identidad, la de un vampiro que está hastiado de una vida de eterna soledad. Así comienza la que para mí es la versión favorita de Drácula. Coppola utiliza absolutamente todos los recursos visuales y estilísticos del séptimo arte para volver a contarnos la historia de siempre. Eso sí, con un reparto en el cual encontramos a un enorme Gary Oldman y a un Rick Baker en el apartado de efectos prácticos y maquillaje. Recomiendo ver los extras del making of, ya que es una muestra magistral del cine que ya no se hace más. Puesto número 5. Near Dark, o Viajeros de la Noche. Un joven vaquero sale de fiesta y se enamora a primera vista. Lo que él no sabe es que la supuesta chica es una chupa sangre en toda regla y ha salido de cacería con su banda. En el interín de la conquista, esta se arrepiente, pero ya es demasiado tarde. Lo ha mordido y más temprano que tarde se transformará en un vampiro. Lo único que puede hacer es rezar para que no lo coja al amanecer a descubierto. Kate Bigelow, directora de mucho nervio para la acción y realizadora de otro peliculón como es Punto de Quiebre con Keanu Reeves, se adentra en el mundo vampírico de la mano de una road movie con muchas muy buenas ideas, pero no todas bien implementadas. Te estarás preguntando por qué esta está en el top y no otra, por el trío formado y recién salido de otro peliculón, Aliens, de James Cameron, como es Lance Henriksen, Bill Paxton y Janet Goldstein, o mejor conocida como la Teniente Vázquez. Cuando cualquiera de estos tres está en pantalla, la película se eleva sin esfuerzo, ya sea por la presencia escénica como por lo vibrante de sus diálogos. También cabe decir que cuando hay sangre, esta se hace notar. Puesto número 4. Let Me In o Déjame Entrar. En un perdido pueblo de Suecia, nuestro protagonista, un preadolescente víctima de bullying, recibe la inesperada víctima de un nuevo y enigmático vecino, que para suerte de él, tiene una niña de su misma edad, con la que entablará una relación. Con este simple planteamiento tenemos una de las mejores y más íntimas historias de vampiros, con niños como protagonistas. Las lecturas sociales, la soledad, la ausencia de normas y el aislamiento son protagonistas de esta cinta que logra transmitir el frío de su clima al corazón de la trama. En el apartado de las actuaciones están todos soberbios en sus respectivos papeles, sobre todo el niño protagonista. Déjame entrar es una de esas frases con las que tienes que tener mucho cuidado de pronunciar, sobre todo frente a desconocidos. También hay de recordar que tuvo un remake americana realizada por el talentoso director Mark Reeves, la cual merece la pena a pesar de no ser la original, ya que visualmente propone aspectos marcadamente diferentes. Puesto número 3. The Lost Boys. Mike y Sam, dos hermanos adolescentes, se mudan a un tranquilo pueblo de California llamado Santa Carla cuando sus padres se divorcian. Nada más instalarse, comienzan a suceder acontecimientos extraños relacionados con el rumor de que en el pueblo se está organizando un pequeño grupo de vampiros. La personalidad de Michael cambia sensiblemente cuando empieza a ir con una banda de moteros cuyo líder es el carismático David. A su madre no le va a gustar nada saber en qué se está convirtiendo. Película dirigida por George Schumacher, director, colorista y de corte de MTV, que realizó varios clásicos del cine contemporáneo como el aquí presente, Un día de furia o Tiempo de matar. Aquí se pone fluo y lleno de neón y nos lleva al epicentro ochentero por excelencia. Peli de vampiros con jóvenes promesas como era Kiefer Sutherland o Jason Pratt, entre otros. Divertimento para casi toda la familia asegurado. Puesto número 2. El poder de la sangre de Drácula. La historia comienza exactamente donde termina el episodio anterior de la saga, con el conde Drácula a punto de morir. Al expirar, su sangre es recogida por un mercader oportunista que luego la vende a un depravado satanista, obsesionado con la idea de resucitar a Drácula. Convence a 3 caballeros para comprar unas reliquias pertenecientes al mismísimo príncipe de las tinieblas. Su capa, un anillo y un frasco de sangre pulverizada. Reunidos en una vieja iglesia desconsagrada, practican un ritual en el que tienen que beber la sangre del mismo. Los caballeros se niegan y acaban matando al joven satanista. Cuando Drácula vuelve a la vida, se venga de los 3 hombres, utilizando para ello a sus propios hijos.
La película fue dirigida por Peter Safdie, producida por la Hammer Films, especialistas en pelis de vampiros y terror gótico, y protagonizada, como no podía ser de otra manera, por Christopher Lee. Esta sí que es para aquellos que disfrutan del tipo de cine que fabricaba con alma y corazón la Hammer entre los 60 y 70. Los demás, abstenerse. Puesto número 1. El Ansia. Miriam Baylock colecciona no solo arte del Renacimiento y colgantes del Antiguo Egipto, sino sobre todo amantes y almas. Moderna y elegante, Miriam es un vampiro intemporal residente en Manhattan, una mujer bendecida con la belleza y maldecida con su sed de sangre. John es su amante. Él cree que con ella alcanzará la inmortalidad, pero empieza a envejecer prematuramente hasta convertirse en un muerto viviente, cuando su mente se empieza a llenar de preguntas acerca de si Miriam cumplirá o no con su promesa. Dirigida por Tony Scott, hermano de Ridley Scott y director de clásicos como Top Gun, El último Boy Scout o True Romance, realiza un trabajo con una impronta visual correspondiente al mundo de la publicidad, que va de la mano con la trama y con uno de sus protagonistas como es el grande David Bowie. Con una fotografía soberbia y una banda sonora que es un personaje más, te adentra en la soledad del que se sabe inmortal y como a veces el amor nos hace realizar los más atroces crímenes. Solo por la pareja protagonista, que es Catherine Deneuve y David Bowie, vale la pena adentrarse en esta peli de culto una vez más. Y hasta aquí llegamos con este top 10 de Chupasangres. Comenta cuáles son tus películas favoritas y cuáles han quedado fuera. Dale una suscribida y nos vemos en el próximo video.